Hola, ¿qué tal? Continuamos con el curso de los circuitos temporizadores. En esta oportunidad comenzaremos con una serie de videos de ejercicios de aplicación en donde pondremos en práctica todas las configuraciones aprendidas en las clases anteriores, como el biestable, el monoestable, astable, el circuito temporizador redisparable 74LS123. Veremos aplicaciones con VCO, PWM. Entonces, la idea a partir de este video en adelante es hacer ejemplos de aplicación usando los circuitos integrados 555 y el monoestable redisparable. En esta primera entrega vamos a estudiar un circuito divisor de frecuencia usando el temporizador 555. Básicamente lo que queremos es diseñar y simular un circuito divisor de frecuencia usando el circuito integrado 555. Para ello, lo que necesitamos es diseñar esta caja que tenemos acá, un circuito que nos permita dividir la frecuencia por 2 de una señal de entrada que vamos a identificar como F1 y que la salida debe estar esa misma frecuencia pero dividida por 2. Identificamos entonces a la señal F1 como frecuencia de entrada y a la señal F2 como frecuencia de salida. Bien, básicamente lo que nosotros queremos es que a partir de una frecuencia de entrada F1 que tiene un tren de pulso de esta forma, entregar una señal de salida que tenga esa misma frecuencia pero dividida entre 2. No es requerimiento mantener un ciclo de servicio acá para una de las señales. El único propósito, el objetivo es dividir la frecuencia. Para el ejemplo vamos a usar una frecuencia de entrada de 2 kHz y una frecuencia de salida de 1 kHz, ya que ese es el propósito, dividir la frecuencia de entrada entre 2. Observemos acá entonces que la señal de salida tiene un pulso en alto que cubre un periodo y medio de la señal de entrada. Observemos entonces que en este punto tenemos un periodo y que de este punto a este otro punto tenemos un segundo periodo. Entonces aquí tenemos un periodo de la señal y por acá tenemos el segundo periodo de la señal. Si observamos entonces el ancho o la altura, el tiempo que va a durar en alto la señal de salida, cubre entonces un periodo y medio de la señal de entrada. ¿Cómo vamos a abordar entonces este problema? Bueno, el primer paso es diseñar un circuito estable con una frecuencia de 2 kHz y un ciclo de servicio del 50%. No es requisito tener o diseñar una frecuencia o una señal con un ciclo de servicio del 50%. Lo pueden hacer a su criterio y necesidad. El paso número 2 entonces es diseñar un circuito monoestable con un ancho de pulso que tenga 3 veces el medio periodo de la señal de entrada, y eso lo podemos observar acá claramente en esta forma de onda. Observen entonces nuevamente cómo la salida deseada es 3 veces T medio de la señal de entrada, y eso lo podemos observar acá. Este ancho es T medio, entonces vamos a tener un T medio, 2 T medio y 3 T medios de la señal de entrada para poder cubrir o diseñar el circuito monoestable. Pasemos entonces a abordar el diseño del circuito estable con el ciclo de servicio del 50%. Para ello entonces vamos a abordar el diseño con esta configuración vista en las clases anteriores, donde podemos ver claramente que la inclusión de los diodos D2 y D3 son para controlar e independizar los tiempos de carga y descarga del capacitor. Podemos ver en este circuito que tanto D2 como D3 tienen una configuración con la corriente I sub S igual a 1 por 10 a la menos 5. Esto es la corriente de saturación de los diodos con la finalidad de
se hizo con la finalidad de buscar que el diodo se pareciera lo más próximo a un diodo ideal. La idea es que en este punto, cuando él conduzca, pues aquí se refleje básicamente un cortocircuito ideal. Empecemos entonces estableciendo el periodo de la señal de entrada. Bueno, el periodo acá es el inverso de la frecuencia, equivalente a 0.5 milisegundos. El tiempo en alto de la señal será igual al tiempo en bajo de la señal, e igual a 0.693 por C por R1, igual a 0.25 milisegundos. Esto lo podemos ver claramente que R1 es el elemento por el cual se carga el capacitor C5 a través del diodo 3, considerando a este un cortocircuito ideal. Si nosotros asumimos un capacitor de 0.1 micro, podemos entonces encontrar el valor de R1 y R2 como la relación de 0.25 milisegundos entre la constante por 0.1 micro, dándonos entonces un valor de 3.61 kilo ohm. Observen entonces que este valor difiere un poco del valor usado en la simulación, y es justamente un ajuste que se hizo para conseguir la frecuencia exacta de 2 kHz. Había una pequeña diferencia, más sin embargo se ajustó a este valor para conseguir 2 kHz, y esto es debido a que los diodos no son del todo ideal. Entonces, viendo la simulación arrojada por el simulador Proteus, podemos entonces observar que justamente en 500 microsegundos, equivalente a 0.5 microsegundos, se repite la señal. Entonces tenemos acá el periodo de la señal de entrada igual a 0.5 milisegundos. Ahora pasemos entonces a observar el diseño, analizar el diseño del circuito monoestable. Como bien dijimos previamente, este ancho o este tiempo debe ser 3 veces T medio. Ya vimos entonces que T medio, el tiempo en alto y en bajo de la señal, es 0.25 milisegundos por 3, entonces son 0.75 milisegundos lo que debe durar en alto la señal de salida del 555. Usamos la siguiente configuración ya vista previamente, para lo cual entonces usamos la fórmula o la ecuación T sub H igual a 1.1 por C por RA. Si nosotros acá asumimos igual que en el caso anterior un capacitor de 0.1 micro, despejamos el valor de RA y encontramos así que la resistencia RA debe ser de 6.82 kilo ohm para obtener entonces un ancho o una duración del pulso de 0.75 milisegundos. Pasemos entonces a ver el diagrama completo con su simulación. Observemos entonces acá el circuito estable, que es el que me entrega la frecuencia de 2 kHz, y por acá observamos el circuito monostable, que es el que me divide la frecuencia de la señal de entrada entre dos. Observamos que entre la salida del 555 y la entrada del circuito monoestable tenemos una compuerta inversora, y esto es justamente porque uno de los requerimientos planteados en la primera láminas es que la activación del circuito monoestable ocurría en los flancos de subida de la señal de entrada. Podemos observar acá mi señal de entrada y podemos observar acá mi señal de salida. Observamos entonces que cuando ocurre un flanco de subida en la señal de entrada, el 555, configurado como monostable, se va a un estado alto por 0.75 milisegundos, equivalente a 3 medios ciclos de la señal de entrada. Entonces observen acá que entre este ancho de la ventana cubre 3 periodos, 3 medios ciclos de la señal de entrada. Observa acá 1, 2 y 3. Estos 3 medios ciclos corresponden a un periodo y medio de la señal de entrada que entran en el ancho del pulso
en alto de la señal de salida del circuito monostable. Una vez que transcurre los 0,75 milisegundos del circuito monostable, cae nuevamente a su estado estable, que es un bajo, y nuevamente cuando ocurre otro flanco de subida en la señal de entrada, se vuelve a activar el 555 por 0,75 milisegundos otra vez, y vuelve y se apaga, y así se repite la señal en el tiempo. Entonces observen que el periodo de la señal de salida, que es de este punto a este punto, entra 2 ciclos de la señal de entrada. Es decir, desde el punto de vista del periodo de la señal de salida es 2 veces la señal de entrada. Y la frecuencia de salida entonces es la frecuencia de entrada entre 2. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, si nosotros tuviésemos conectado en el primer 555, identificado como U3, un LED, pues, y otro LED conectado acá en este otro 555, lo que vamos a observar es que el LED conectado al 555 monoestable va a encender y apagar de manera más lento de lo que lo haría el LED conectado a la salida del 555 configurado como estable. Entonces, bueno, con este circuito damos cumplimiento al circuito divisor de frecuencia. A partir de ahora en adelante haremos más ejercicios de aplicación usando circuitos temporizadores. Hasta acá entonces este video.